Bien, esta clase viene siendo una especie de repaso y es la última que tiene que ver con diseño de experimentos y análisis de varianza. Los objetivos entonces son en esta clase plantear la hipótesis nula y alternativa para el caso de estudio, usar ANOVA para evaluar las hipótesis, evaluar las premisas bajo las cuales se conduce ANOVA, explicar por qué hay solo dos fuentes de variabilidad que cuentan para la suma total de los cuadrados en un estudio completamente aleatorio de un factor y K niveles, interpretar los resultados de ANOVA, explicar la necesidad, construir e interpretar intervalos de confianza. El caso es el siguiente. Un gerente de producto evalúa la efectividad de tres tipos de publicidades para un sistema de difusión satelital SDS. El gerente identifica 75 clientes potenciales, todos los cuales han expresado su interés en comprar un sistema satelital. Lleva a cabo un experimento de un solo factor, tres niveles, completamente aleatorio. Asigna al azar 25 clientes potenciales a cada uno de estos tres tipos de publicidades. Cada participante ve uno de tres comerciales de 60 segundos una vez al día a las 8 de la noche, por 7 días durante la semana de prueba. Luego de culminadas las pruebas, cada persona indicará su intención de comprar el servicio satelital en una escala de 0, definitivamente no comprará, a 100, definitivamente comprará. La publicidad pionera, que es la variación 1, crea conciencia del servicio de difusión satelital, promueve las ventajas del servicio sobre los sistemas de cable. La publicidad retentiva, que es la variación 2, resume los grandes beneficios del sistema, ayuda a los clientes a evaluar sus decisiones de compra y reduce las dudas postventas. La publicidad comparativa, que es la variación 3, persuade a los clientes que el servicio satelital tiene características que superan a sus competidores tales como DirecTV y otros. El archivo caso 1 muestra los resultados del estudio de publicidad. La media de intención de compra para los tres tipos de publicidades son 77.4 para la pionera, 61.2 para retentiva y 80 para comparativa. Entonces nos piden identificar los factores, nos piden identificar los tratamientos, plantear la hipótesis nula y alternativa, evaluar las premisas o las cuales se hace el análisis, explicar por qué solo hay dos fuentes de variabilidad, interpretar los resultados del análisis de varianza, construir e interpretar los intervalos de confianza. Bien, vamos a pasar entonces a Excel y revisar qué es lo que tenemos allí. Bien, entonces en las columnas A, B y C están los resultados de la encuesta pasada a 75 personas. Recuérdese que la escala que se está usando va del 0 al 100. 0 significa definitivamente no comprará el servicio. 100 definitivamente comprará el servicio satelital. Y hay tres variantes o tres niveles de publicidad. Uno es pionera, otro es retentiva y el tercero es comparativa. Entonces, el único factor que hay aquí es el del tipo de publicidad. Este factor tiene tres niveles, que son los que acabo de nombrar. Y lo que vamos a averiguar es si los tres niveles tienen la misma posibilidad de compra, es decir, son igual de atractivos para la gente a las cuales o el segmento de mercado a los cuales se va a dirigir este producto. Pasemos entonces un momento a la siguiente hoja que se llama hipótesis y premisas. Entonces, la hipótesis nula, en este caso, en la población, la media de las intenciones de compra es la misma para los tres tipos de publicidades, es decir, no hay diferencia. Claro, se habla de la población, pero estamos trabajando con muestras, una muestra de tamaño 75.
repartida de manera aleatoria 25, 25, 25 entre los tres tipos de publicidad que se les pasó a los encuestados. La acción sería: si no se rechaza, significa que ningún tipo de publicidad es mejor que otro. Se seleccionará el tipo de publicidad bajo otro criterio, por ejemplo, económico. Se escogería la más económica o menos costosa. Entonces, la hipótesis nula quedaría planteada así: mu de pionera es igual a mu de retentiva igual a mu de comparativa. Las medias de las intenciones de compra en los tres casos son iguales. La hipótesis alterna: en la población la media de las intenciones de compra no es la misma para los tres tipos de publicidades, hay alguna diferencia. Entonces la acción a cometer sería determinar cuál tipo de publicidad es más efectiva e implementarla, seguir esa. Entonces la hipótesis alterna: no todas las mu son iguales. Para ello tenemos que hacer ANOVA, eso está en la otra hoja, luego pasaremos allí. Lo otro que teníamos que revisar o tenemos que revisar son las premisas, cosas que no hemos hecho con ejercicios anteriores, pero en este ejercicio sí lo vamos a hacer. La primera premisa: las observaciones dentro de cada uno de los tratamientos son muestras aleatorias e independientes. Hay tres tratamientos que corresponden a los tres niveles del único factor que estamos estudiando. Ese factor es el tipo de publicidad. Entonces son tres tratamientos por los tres tipos de publicidades. Y estamos partiendo de la premisa que esas muestras son aleatorias e independientes. La segunda: las observaciones dentro de cada uno de los tres tratamientos son aproximadamente normales. Y la tercera: las varianzas entre cada uno de los tres tratamientos son iguales o aproximadamente iguales. La primera premisa se cumple porque las muestras se aseguró que fueran aleatorias al asignar de esa manera los encuestados a cada tipo de publicidad. Con la segunda, que los tres tratamientos sean aproximadamente normales, vamos a ver los tres tratamientos o poblaciones. Una manera de hacer eso es con un análisis de residuales. Los residuales están calculados aquí en estas tres columnas para cada caso: pionera, retentiva y comparativa. Si revisan la fórmula, verán que lo que se hizo fue restarle a cada valor, se le resta la media de la intención de compra para cada caso. Las medias están calculadas aquí, están en datos, son los que están en la franja amarilla. Entonces, en el caso de la pionera, la intención de compra es 77.4. En el caso de la segunda variante, que es retentiva, el promedio dio 61.2. Y en el caso de la contemporánea, la intención de compra promedio dio 80. Entonces los residuales, por ejemplo, en el primer caso se obtiene de hacer la resta: primer valor 75 menos el promedio 77.4, eso dio menos 2.4. Y así se hizo para el resto de los valores y con las otras dos tipos de publicidades. Luego a eso se le sacó para cada caso kurtosis y asimetría y la varianza. Ustedes quizás sepan de su curso de estadística para ingenieros que cuando en una muestra tanto kurtosis como asimetría presentan valores que están ambos en el intervalo menos 1, 1, significa que la muestra se comporta aproximadamente como una distribución normal. Y si revisamos, en los tres casos los valores están dentro de ese intervalo menos 1 más 1.
Si no se acuerdan qué es kurtosis, kurtosis es una medición estadística que compara el pico de la distribución de la muestra con el pico de una normal. La normal tiene kurtosis cero. Y asimetría es para ver cómo están repartidos los datos alrededor de un punto central que normalmente es la media aritmética. Ustedes recordarán también que la normal o gaussiana tiene asimetría cero. Una población gaussiana es completamente simétrica, absolutamente simétrica alrededor de su media. Vemos entonces que la segunda premisa, que es la que parte de que las poblaciones o tratamientos son normales o aproximadamente normales, se cumple porque estas dos mediciones para los tres casos están dentro del intervalo -1 más 1. Faltaría entonces chequear la tercera premisa, que tiene que ver con las varianzas, ¿no? Por eso se calcularon aquí las varianzas. Tenemos que, en el caso de la primera muestra, que es la que tiene que ver con la publicidad pionera, la varianza dio 196. En el segundo caso, la retentiva dio 329,75 y en la tercera, la contemporánea, dio 164,58. Bueno, la primera y la tercera están más o menos parecidas. Esta está un tanto despegada, pero vamos a ver si estadísticamente hablando podemos decir que son aproximadamente iguales, ¿no? Para ello vamos a usar lo que se llama la razón de Hartley, que se usa para comparar varianzas. Esto consiste de tres pasos. El primero es calcular Hmax, que sería la varianza más grande, dividida entre la varianza más pequeña de las muestras. Eso está calculado aquí. Revisemos la fórmula. Ups. Entonces se determina el máximo o la máxima varianza entre las tres muestras, es la de la publicidad retentiva, y la mínima varianza entre las tres muestras es la de la publicidad contemporánea. Esa razón o cociente está dando 2.003. Ese sería Hmax. El segundo paso es comparar Hmax con H crítica y nos dicen ver tabla de abajo. Esta tabla nos da el número de grados de libertad con los cuales estamos trabajando y los niveles del factor que está bajo estudio. En nuestro caso tenemos tres niveles, pues son tres tipos de publicidad. Y en cuanto a los grados de libertad, las muestras son cada una de tamaño 25, a eso le restamos 1, tendríamos 24 grados de libertad. En la tabla no aparece 24, pasamos de 20 a 30, y tendríamos que buscar la H crítica aquí entre 2,95 y 2,4. Lo que se hace es una interpolación y para tres niveles con 24 grados de libertad esa interpolación me dio 2,73. Bueno, ahí tienen dos maneras de calcularlo. Una es interpolando, otra es usando una fórmula o función que trae Excel que se llama tendencia. Confirma mi interpolación, así que parece que lo hice bien. Luego, el tercer paso sería, una vez obtenida esa H crítica, comparar, ¿no? La regla de decisión es que a un nivel de confianza del 95%, las varianzas son homogéneas, es decir, son aproximadamente iguales si Hmax, que ya lo habíamos calculado, es menor que H crítico. Y ese es el caso. Hmax nos dio 2, H crítico 2,73, por lo tanto,
La hipótesis nula que sostiene que las tres varianzas son homogéneas, se cumple. Entonces nuestras tres premisas, aleatoriedad, normalidad y homogeneidad en las varianzas, se cumplen. Podemos proceder entonces a realizar nuestro análisis de varianza y con eso chequear la hipótesis nula que sostiene que la intención de compra para los tres niveles de publicidad es la misma, versus la hipótesis alterna que no, que puede haber una diferencia o hay una diferencia en la intención de compra. Bueno, aquí ya yo corrí ANOVA, está en inglés, pero para correrlo en español, recordarán que se van a datos, deben de tener ya cargado la herramienta análisis de datos. Buscamos allí análisis de varianza de un solo factor, en este caso es uno solo, que es el tipo de publicidad, solo factor con tres niveles. Rango de entrada entonces sería todo esto. Las tres columnas de datos, pionera, retentiva y contemporánea o comparativa. Yo estaba diciendo contemporánea y es comparativa. Como incluir los rótulos, los títulos, tengo que marcar aquí. Vamos a hacer el análisis a un alfa de 0.05. Recuerden que esto depende de cuán costoso sea el error tipo 1. Si es mucho más costoso, pues tendríamos que poner 0.01. Y como rango de salida vamos a escoger la misma hoja. Lo ponemos por aquí abajo. Aceptar. Y allí está nuestras tablas de ANOVA. Primero la tabla de resumen, tenemos tres muestras de tamaño 25, la suma de los valores, los promedios, que ya yo los había sacado en la hoja de datos. Viendo los promedios, vemos que retentiva, el promedio de intención de compra estaba rezagado con respecto a pionera y comparativa. Pionera y comparativa se parecen o están cercanos los promedios. Y las varianzas ya las habíamos visto y habíamos concluido que son homogéneas o aproximadamente iguales. Luego está la tabla ANOVA o análisis de varianza. Vamos a agrandar esto un poquito para que se lea. Bien, está el origen o fuente de las variaciones. Está entre grupos. Esto sería lo que tiene que ver con los tratamientos. En este caso, tipos de publicidad. Y la otra es dentro de los grupos o también errores, que es la varianza, digamos, natural de este proceso o de estas mediciones. Está la suma de los cuadrados, los grados de libertad. Recuerden que cuando yo agarro la suma de los cuadrados y los divido entre los grados de libertad, me da lo que aquí ANOVA llama promedio de los cuadrados, pero estas son las varianzas. Entonces, en el caso de los tratamientos, la varianza está dando 2594.33 y en el caso de las mediciones 230.13. Si dividimos 2594 entre 230.13 obtenemos el estadístico F, el cual lo tenemos que comparar con un F crítico.
que es 312.3. Entonces recuerden que vamos a insertar, vamos a escribir eso. La hipótesis nula sostiene que la intención de compra es igual para los tres tipos de publicidad, y la hipótesis alterna sostiene que hay una diferencia en intención de compra. Dependiendo del nivel del tipo de publicidad. En nuestro caso, como F está dando mayor que F crítico, se rechaza la hipótesis nula. Vamos a escribir eso de manera general aquí. Se rechaza H sub 0 si F si F es mayor que F crítico, o si valor P, que es lo que allí Excel llama probabilidad, es menor que el nivel de significancia alfa usado en el análisis. Entonces ustedes pueden ver que si F 11,27 es mayor que 3,12, por lo tanto rechazo la hipótesis nula, que la intención de compra es la misma para los tres tipos de publicidad. Aquí esto le ponemos valor P. Y eso lo ratificamos, lo confirmamos comparando el valor P, que es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, con el nivel alfa usado en el análisis. Ustedes recordarán que cuando fuimos a correr ANOVA usamos un nivel alfa de 0,05. Y bueno, esto es prácticamente 0. 0 es menor que 0,05. Entonces confirmamos lo de el rechazo de la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna, que sostiene que hay una diferencia en la intención de compra entre los tres tipos de publicidad. Entonces, para dirimir, para dilucidar dónde está la diferencia, tenemos que calcular intervalos de confianza. Y eso está en esta hoja. Nosotros veníamos usando el método de Bonferroni para determinar los intervalos de confianza. Aquí hay otro método que se llama de Tukey. Por eso he escrito aquí intervalos de Tukey. Y esta es la fórmula. Por ejemplo, si voy a comparar el tipo de publicidad 1, que es la pionera, con la otra, la número 2, que es la retentiva, agarro los promedios respectivos de sus muestras, los restos, más menos T, el estadístico T, a un nivel alfa, y los grados de libertad son el número de niveles, multiplicado por la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados dentro, esto es la varianza de los errores, entre el tamaño de las muestras, que es 25 en este caso. Bien, aquí tengo ya calculado los tres intervalos de confianza, límite inferior y límite superior. En el caso de pionera y retentiva, está dando positivo. Esto significa no pasa por 0, no cruza por 0, no contiene al 0 el intervalo. Mínimo 6,54, máximo 25,85. Esto significa que hay una mayor intención de compra en pionera que en retentiva.
Así que si yo estoy buscando una publicidad que me brinde una mayor intención de compra del servicio por parte de los clientes, me inclino rápidamente por Pionera, dejo de lado retentiva. Aquí se compara más abajo con la tercera, que es comparativa con retentiva, y ocurre lo mismo. Da positivo en ambos límites, no incluye al cero. Por lo tanto hay una diferencia estadísticamente hablando. Y si es de escoger entre comparativa y retentiva, escojo comparativa por brindar una mayor intención de compra. Entonces quedan dos, que son comparativa y pionera. Las comparo a través del intervalo de confianza y veo que ambas, que el intervalo de confianza incluye al cero. Es decir, estadísticamente hablando, no hay diferencia entre la publicidad comparativa y la pionera en lo que respecta a la intención de compra por parte de los clientes del servicio satelital. Entonces yo debería decidir entre la publicidad tipo comparativa y la publicidad tipo pionera. Allí privarían otros criterios. Seguramente entra en juego el criterio económico y si ese sería el único criterio para decidir el empate, se escogería la que resulte más económica para la empresa implementar. Bien, con esto terminamos el tema de análisis de varianza y diseño de experimentos. Este fue un experimento bastante sencillo de un solo factor y 3 niveles. Vieron para qué sirve ANOVA, vieron cómo se chequean las premisas bajo las cuales se hace el análisis de varianza. Al determinarse que las medidas de las poblaciones no son iguales, para dirimir dónde está la diferencia, para establecer dónde está la diferencia, se calculan los intervalos de confianza, se hacen las comparaciones pareadas, en este caso eran 3 comparaciones, y se establece o se identifica dónde está la diferencia, y dependiendo de los criterios a utilizar, pues se toma una decisión. Aquí faltaría hablar de regresión, pero en este caso no hace falta, en verdad, establecer un modelo matemático. No tendría mayor utilidad, porque aquí lo que se quiere de una vez es ya decidir por cuál tipo de publicidad nos vamos a decantar. Bien, cerrado este tema, hay una tarea de recuperación, ya se envió por correo. Este material lo voy a enviar dentro de poco también por el correo electrónico. Las próximas clases van a ser de ejercicios de análisis de varianza y diseño de experimentos. Muchas gracias por su atención.